¿Alguna vez has escuchado que el Jerez es uno de los vinos más complejos de España? El día de hoy vamos a ver un poco acerca de esta denominación de origen que es verdaderamente compleja y que también se especializa en lo que son los vinos blancos. Así que no te pierdas la información del día de hoy. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y en esta ocasión vamos a hablar de una de las denominaciones de origen más importantes y también más complejas de España. Esta es la denominación de origen Jerez Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Debo de platicarles que este va a ser un capítulo complejo, así que nos vamos a ir un poquito rápido, pero dando la mejor información de manera de que la podamos entender todos. Así que vamos a iniciar platicando que esta es una de las denominaciones de origen más longevas de España. Está protegida desde 1935 y de ahí para acá es uno de los grandes vinos y sobre todo la complejidad con la que están elaborados. Así que vamos a necesitar saber 4 puntos que debemos de estar bien familiarizados para lo que es el Jerez. 1 es lo que son los vinos fortificados. 2, vamos a checar lo que son las crianzas oxidativa, también la crianza biológica y vamos a hablar del método Solera. Estos 4 puntos deben de quedar bien claros para poder avanzar, así que vamos a iniciar. Y vamos a platicar rápidamente de qué son los vinos fortificados. Los vinos fortificados son estos vinos que en algún momento del proceso de la elaboración se les agrega alcohol vínico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se puede hacer la adición de alcohol previo a que termine la fermentación o posterior a que se termina la fermentación. Así que podemos tener vinos fortificados dulces y vinos fortificados secos. Así que de aquí vamos a partir. Ahora les voy a platicar de lo que es la crianza biológica y este es uno de los temas un poquito complejos que debemos de entender. Así que vamos a poner atención, ya que lo primero que vamos a necesitar es un vino de estilo seco adicionado con alcohol, pero que no pase del 16% de alcohol. Ahorita voy a explicar por qué. Por otro lado, vamos a meter este vino en barricas, sin embargo no se va a llenar al tope. ¿Y qué va a pasar con esto? Que vamos a tener, pues digamos, el vino en contacto con el oxígeno. Sin embargo, por las características naturales que hay en Jerez, se va a desarrollar un microorganismo que va a hacerse como una nata y que va a proteger que el vino se oxide. Digamos, de este lado vamos a tener el oxígeno y de esta parte vamos a tener el vino. Así que esta nata va a cubrir el vino y lo va a proteger de la oxidación. ¿Pero qué es esa especie de nata? Les voy a platicar que es un microorganismo, es un hongo que se desarrolla principalmente, son las Saccharomyces viticus. Hay 3 más, sin embargo este es el más importante. Y justamente al estar el vino en contacto con esta nata va a tener unas características bastante particulares. Nos vamos a encontrar con la nota de nuez, cacahuates, nuez de la India, almendras, este tipo de frutos y semillas que bueno, son muy agradables, pues las vamos a encontrar en este tipo de vinos. Ahora vamos a conocer lo que es la crianza oxidativa. En este caso debo de platicarles que igual vamos a pasar nuestro vino a lo que es una barrica. Sin embargo, en este caso, si vamos a adicionar nuestro vino arriba de 17% de alcohol. ¿Por qué? Porque no queremos que se desarrollen lo que son pues estos microorganismos que habíamos platicado en el método anterior. En este caso no quiero que ningún microorganismo se desarrolle, así que voy a dejar nuestro vino arriba de 17% de alcohol y al momento de pasarlo a la barrica igualmente voy a dejar una parte de oxígeno y debo de platicarles que en este caso puede hacerse tanto para vinos secos y para vinos dulces. Más adelante hablaremos de los estilos para que hablemos específicamente de qué vinos utilizan
este tipo de crianza. Y debo de platicarles que estos vinos son dejados en las barricas durante bastante tiempo, así que van a desarrollar muchas notas pues de lo que es el contacto con la barrica. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es tabaco, lo que es cuero, esta parte de frutos cocidos, maduros, sobrecocidos y en compota, los vamos a encontrar en este tipo de vinos. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de criaderas y solera o método solera. En este caso vamos a hablar de que es esta imagen clásica de lo que sería pues una pirámide de barricas que van haciéndose pues ahora sí que de menos a más en la parte de la base. Y les voy a empezar a platicar un poquito de cómo trabaja este método. Le vamos a llamar solera a lo que es la barrica que está al contacto con el suelo. Va a ser esa lo que es la solera. De ahí vamos a obtener el vino que vamos a sacar para vender. Digamos que lo voy a dejar aproximadamente a lo que son 3/4 de la barrica, solamente saco 1/4 de la capacidad y eso lo voy a sacar a la venta. Sin embargo, bueno, no se puede quedar vacío lo que es mi vino porque si no se va a terminar de oxidar. Así que voy a rellenar con el vino que está en la primera criadera, que sería la primera línea arriba de la solera, y voy a sacar el vino, a esto le voy a llamar saca, y cuando lo pongo en la otra barrica le voy a llamar rocío, y así sucesivamente. Voy a sacar vino de lo que es la segunda criadera para llenar la primera criadera, y de la tercera criadera voy a llenar la segunda criadera. Y vamos a decir que en este tipo de métodos vamos a obtener un vino que va a tener pues ahora sí que la frescura de un vino joven, sin embargo la experiencia y la complejidad de un vino longevo por la mezcla que va a llegar al producto final en la botella. Así que este es un método tradicional para lo que es la elaboración de Jerez, y no solamente se utiliza en Jerez, ha sido adoptado por algunos destilados y en algunos otros lugares para pues digamos replicar este tipo de técnicas. Ahora les voy a platicar de que en este tipo de vinos están autorizadas solamente 3 cepas. Las 3 cepas son blancas y vamos a explicar cuáles son a continuación. Para hacer los vinos secos vamos a utilizar lo que es la cepa Palomino Fino. Esta es una de las cepas más plantadas de España y justamente es la cepa principal en todo lo que es Andalucía y también para lo que es Jerez. Después voy a tener 2 cepas bastante particulares que van a ser vinos dulces en la zona. Una es el Pedro Jiménez y la otra es Moscatel. Ahora les voy a platicar de cómo se dividen o cómo se clasifican los vinos de Jerez. Debo de platicarles que son 3 familias las que vamos a encontrar de vinos en esta zona. Una van a ser los vinos generosos, otros van a ser los vinos naturales y los últimos van a ser los generosos de licor. Ahora vamos a empezar a explicar lo que es la familia de los vinos generosos y debo de platicarles que estos vinos están elaborados con la cepa Palomino Fino y también que deben de tener máximo 5 gramos de azúcar por litro, con lo que vamos a entender que este tipo de vinos son verdaderamente secos. Y algunos van a decir, oye, pero tiene autorizado hasta 5 gramos de azúcar por litro, pero déjenme decirles que eso en el paladar humano es realmente imperceptible. Eso es una bebida seca y ahora vamos a conocer cuáles son estos 4 estilos. El primero va a ser el vino fino y en este caso es un vino que va a ser elaborado con la crianza biológica, que por lo menos debe de pasar 2 años en este método. Así que va a ser un vino que va a tener aromas bastante complejos y como decíamos anteriormente van a ser más hacia nuez, un poquito de estos frutos secos y semillas y va a ser un vino realmente espectacular. Ahora vamos a lo que es el amontillado y el palo cortado. Estos 2 estilos de vino van a tener la particularidad que pueden ser elaborados con los 2 tipos de crianza. En un tiempo deben de pasar primero por la crianza biológica y posteriormente pasan a la crianza oxidativa y van a ser vinos también que son realmente expresivos en aromas y muy complejos. Y de este estilo seco vamos a hablar del único vino que se elabora en crianza oxidativa. Estos vinos son los olorosos y como les había platicado anteriormente, este tipo de vinos pasan un tiempo prolongado, con lo que le van a dar al vino muchas notas de frutos cocidos, frutos en compota, frutos secos, esta parte de lo que es la barrica, café, un poquito de tabaco y este tipo de aromas que son bastante fragantes y por eso se llama oloroso este tipo de vinos. Así que estos van a ser
la primera familia. Ahora vamos a explicar lo que son los vinos dulces naturales de Jerez, y en este caso están elaborados con dos cepas. Uno es el Pedro Ximénez y la otra es Moscatel. Así que vamos a tener vinos generosos dulces y que van a ser elaborados con el método de la crianza oxidativa. Así que van a ser también realmente fragantes y van a pasar mucho tiempo en estas barricas. Nos vamos a encontrar con vinos que van a ser realmente oscuros, van a ser pues llegando a café, y en algunos casos se podría pensar que este tipo de vinos son tintos. Sin embargo, no, son vinos blancos, ya que están elaborados con cepas blancas y no hay otro lugar de donde saquen la pigmentación más que de lo que es la crianza oxidativa. Por otro lado, en el Moscatel debo de platicarles que debe de tener más de 160 gramos de azúcar por litro, lo que es verdaderamente dulce. Pero cuando hablamos de Pedro Ximénez, ahí sí nos vamos a encontrar una bomba dulce. En este caso debemos de tener los vinos arriba de 212 gramos de azúcar por litro, y debo de platicarles que este tipo de vinos es uno de los más dulces que se elaboran en casi todo lo que es el mundo vitivinícola. Ahora vamos a conocer lo que son los vinos generosos de licor, y debo de platicarles que en este caso son vinos bastante particulares. ¿Por qué? Porque van a ser la mezcla de un vino generoso y de un vino dulce natural. Y de hecho, como regla básica para este vino, debemos de tener vinos arriba de 5 gramos de azúcar por litro. Así que en este caso va a ser contrastante a lo que son los vinos generosos. Ahí va a ser máximo 5 gramos de azúcar por litro, y en este caso va a ser mínimo 5 gramos de azúcar por litro. Así que vamos a partir de 5 gramos de azúcar por litro y vamos a checar lo que son los estilos. Son 3 nada más, y el primero va a ser el Pale Cream. Como les dije, estos son términos ingleses, y bueno, en este caso vamos a tener un vino que va a ser más hacia dulce. Vamos a tener como mínimo 45 gramos de azúcar por litro y máximo 115. Así que va a ser un vino con bastante dulzor. Después vamos con otra categoría, que va a ser la medium. En este caso vamos a tener la medium dry y la medium sweet. En el caso de la medium dry va a ir de los 5 gramos de azúcar por litro hasta los 45. Así que nos vamos a encontrar un vino seco, puede ser en algunos casos, o no tan dulce. Después, en el medium sweet nos vamos a encontrar de 45 a 115 gramos de azúcar por litro, con lo que nos vamos a encontrar un vino que ya va a tener las notas dulces bastante marcadas. Y finalmente nos vamos a lo que es el cream, que en este caso es un vino que va a tener de 115 gramos de azúcar por litro a 140. Así que este tipo de vinos es verdaderamente dulce, y como les había platicado, esta va a ser la familia de vinos más jóvenes de lo que es la región de Jerez. Ahora vamos a empezar a cerrar este capítulo platicando de lo que es la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, la otra denominación de origen que no hemos tocado de lleno. Este vino se elabora justamente en ese pueblo. Dentro de Jerez vamos a tener 3 pueblos que van a formar el famoso Triángulo de Jerez: Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Justamente el vino del que vamos a platicar viene de Sanlúcar de Barrameda, la manzanilla. En este caso es un vino que se elabora en crianza oxidativa, y a esta nata que les había platicado previamente que se forma para separar el oxígeno del vino se le conoce como manzanilla o como veloflor. Y esto es justamente porque pareciera que son pétalos de manzanilla o pequeñas flores las que están, digamos, cubriendo el vino. Así que así se le conoce en la zona, y al vino que se elabora con el método de crianza oxidativa, que por lo menos debe de pasar 2 años, y en específicamente de este pueblo, se le va a llamar manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Y debo de platicarles que es el vino más complejo y más fino de todo Jerez. Este también va a ser un vino seco, que también va a tener como máximo 5 gramos de azúcar por litro, con lo que nos vamos a encontrar un vino totalmente seco. Y antes de empezar a concluir, debo de platicarles que los vinos de cualquier estilo de Jerez pueden ser llevados a lo que es el método de solera. Primero deben de pasar por las diferentes crianzas, ya sea crianza biológica o crianza oxidativa, y después, si gustan los productores, pueden pasar a lo que es el sistema de criaderas y solera.
y bueno, pues justamente eso le va a dar mayor complejidad a lo que son los vinos de la región. Ahora vamos a empezar a cerrar lo que es este capítulo, que como vimos es uno de los más cargados de información. Desde el inicio dijimos, este va a ser uno de los temas más complejos en los que vamos a tocar en este canal. Sin embargo, vamos a recordar los puntos que debemos de conocer de Jerez. Lo que es un vino fortificado, crianza oxidativa, crianza biológica y también el método de solera. Después de eso conocimos los 3 tipos de familias de vinos en Jerez que hay. Vinos generosos, dulces naturales y generosos de licor. Y después checamos lo que fue cada estilo de vinos. Ahora, debo de platicarles que los vinos de Jerez, los vinos secos, están considerados como los mejores aperitivos del mundo, justamente por su acidez, por su frescura, para lo que es el abrir apetito y justamente preparar nuestro estómago para que lleguen los alimentos. Por otro lado, debo de platicarles que si son amantes de los vinos dulces de postre, deben de probar el Pedro Ximénez y también lo que es el Moscatel. Sin embargo, en el caso del Pedro Ximénez, recuerden lo que les platiqué, es uno de los vinos más dulces de todo el mundo vitivinícola, así que al menos por curiosidad es bueno comprarse una botella de Pedro Ximénez y compartirla, porque créanme que es demasiada azúcar. Y sin más por el momento, debo de agradecerles que hayan visto un video más de nuestro canal. Este fue uno de los más complejos, así que si tienen algún comentario, si algo no les quedó claro, dejen su comentario por favor, y si han probado alguno de los vinos, háganoslo saber. Por otro lado, si conocen a gente que quiere desarrollarse como consumidores de vino o que quiera adentrarse en lo que es este mundo, compartan nuestros videos con ellos por favor. Y por último, pedirles que reaccionen al video y se suscriban al canal. Muchísimas gracias, mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino.